Cristo, hermano. Buenas tardes, amigo que nos acompañas en esta transmisión. Hoy es un día especial porque es un día destinado para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, del único Dios verdadero, del Todopoderoso. Y quiero invitarte, quiero motivarte a que pongas tu corazón, pongas disposición para alabar y bendecir su nombre, porque ese es el único propósito que tenemos en este día. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Te voy a pedir que hagamos una oración en este momento y vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a poner en las manos de Dios este culto que vamos a transmitir en este día. Te invito a cerrar tus ojos. Alabado y bendito Padre eterno, Señor santo y todopoderoso Dios, te damos toda la honra y toda la gloria porque tú la mereces, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y eres verdadero. No hay otro como tú, mi Señor. Ponemos en tus manos este culto y ponemos en tus manos, Señor, a la población. Declaramos victoria en tu nombre. Declaramos que tú estás de nuestro lado. Dice tu palabra que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Y estamos creyendo en ti y en esa palabra. Y hemos de cantar victoria, Padre, siempre, siempre, por siempre. Aunque haya enfermedad, aunque haya cualquier cosa que esté pasando allá afuera, sabemos que cuando tú obras en nuestras vidas es para bien. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Padre, y en tus manos ponemos este culto. Alabado y bendito seas por siempre, Padre. Ahora, mis hermanos, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a darle la honra y la gloria al que la merece, al único Dios, al eterno, al soberano, al que vive y reina por los siglos, al Dios verdadero, admirable, Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz. A ese Dios es al que venimos a alabar y glorificar. Te voy a pedir, mi hermano, que pongas atención a estas alabanzas que van a entonar el ministerio para seguir honrando y glorificando a nuestro Dios. Va a comenzar. Suenen sus trompetas delante del Rey Jehová. Preparen los instrumentos, que la fiesta ya va a comenzar. Suenen sus trompetas delante del Rey Jehová. Por lo grande de
con regocijo, alza vuestra voz, sonando un pandero, cantándole en coro, judíos y gentiles, sonando una trompeta, celebrad a Jehová. Alza vuestras manos, canta con regocijo, alza vuestra voz, sonando un pandero, cantándole en coro, judíos y gentiles, sonando una trompeta, celebrad a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová. Oh, haré una fiesta a Jehová, sonaré pandero a Jehová. Oh, haré una fiesta a Jehová, sonaré pandero a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová. Paz de Cristo, estimados hermanos. Le damos muchas gracias a Dios porque en esta ocasión, una vez más, el Señor nos concede esta oportunidad de poder unirnos a través de la transmisión de este mensaje, el cual deseamos que sea una guianza, que sea una dirección, un alimento para el alma en estos días. Damos una cordial bienvenida a nuestros amigos que hoy nos acompañan. Nos sentimos contentos, nos sentimos felices de que nos han acompañado algunos amigos, algunos familiares, algunos que están cerca, otros están lejos en distancia, pero gracias a Dios que nos unimos a través de este medio. Y hoy vamos a hacer la meditación en la palabra de Dios. Ya hemos escuchado alabanzas, nos hemos unido de esta manera a través de nuestros hermanos que nos dirigen en esta área. Y ahora nos vamos a unir en la meditación de la palabra del Señor. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos capítulo 10, versículo 32, que nos dice de la manera siguiente: Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo y nos presentamos delante de Dios. Poderoso Dios, venimos ante ti esta tarde, Señor, agradeciéndote, Dios mío, que nos has unido una vez más. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación distinta, Dios mío, tú estás con nosotros, tú nos unes a través de los medios. Gracias por la comunicación que tenemos en estos tiempos. Te rogamos, bendito Dios, que este día, a través de tu palabra, se dé el mensaje que necesita cada corazón, que necesita cada alma ahora. Que tu palabra venga a redarguirnos, que tu palabra venga a instruirnos, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú quites todo estorbo, todo aquello que está queriendo detener el fluir de tu palabra, Señor. Quítalo en el nombre de Jesucristo. Quita toda distracción. Te rogamos, Señor eterno, que esta palabra sea guiada por ti. Quita, Señor, todo estorbo humano que yo pudiera poner, y que sea tu Espíritu Santo el que está dirigiendo. Muchas gracias, bendito Dios, a ti la honra y la gloria por siempre. Amén. Esta tarde quiero que meditemos en un tema que he titulado La actitud correcta en nuestro caminar con Jesús. La actitud correcta en nuestro caminar con Jesús. Antes de meditar en la palabra de Dios, quiero mencionar que este domingo se conmemora el inicio de la semana de la Pasión de Cristo, y a este domingo se le ha nombrado como Domingo de Ramos, parte de lo que hoy estaremos meditando tiene algo de relación con esto. Pero quiero mencionarles primero que los discípulos en muchas ocasiones habían mirado a Jesús hacer milagros, habían mirado a Jesús enseñar, habían escuchado su forma de hablar de él, una palabra con autoridad. Las personas, cuando escuchaban a Jesús predicar, quedaban pensativas. Su meditación los hacía reflexionar
los hacía mirar las cosas de una forma diferente. Cuando las personas escuchaban a Jesús, ocurría una transformación en ellos, en los que escuchaban. Y los discípulos habían visto todo eso, como el Señor, además de hacer milagros y de hablar con palabra, una palabra de poder, esto transformaba las vidas. Bueno, sin duda que nuestro Señor Jesús era un líder digno de seguir, un líder digno de admirar, y estar bajo la cobertura de un líder así, a los discípulos en muchas ocasiones les dio la oportunidad o los motivos de sentirse orgullosos. Estamos siguiendo al mejor líder, al que hace milagros, al que tiene poder, al que tiene autoridad en su palabra. Podían sentirse como personas privilegiadas, el tener esa oportunidad. De verdad que conocer a personas así, hemos conocido personas así, y es un privilegio estar junto a personas que tienen un liderazgo especial, pero ningún liderazgo se compara al de Jesús. Entonces los discípulos podían sentirse muy privilegiados. Era lo más hermoso que les podía haber ocurrido. Ese orgullo que llegaron a sentir, hasta en ocasiones les permitió sentirse más que otros. Yo soy discípulo de Jesús. Yo soy un seguidor del Maestro, del que hace milagros, del poderoso. Pero ya en este tiempo, cuando estamos hablando ya de la semana esta, el inicio de pues lo que se le llama Pascua también, el inicio de esta semana que es la Pasión de Cristo, en este Domingo de Ramos, ya las cosas se veían un poco distintas. Los discípulos habían visto últimamente que la oposición contra Jesús se había ido incrementando, y la relación con los líderes religiosos estaba tensa. Entonces estaban siguiendo a un líder pues que estaba viviendo en un ambiente tenso. En esta ocasión Jesús se dirigía a Jerusalén, y Jerusalén pues era el lugar donde Jesús tenía a muchos opositores. Y entonces ellos iban siguiéndole, iban avanzando hacia ese lugar, a un lugar donde Jesús tenía oposición. Y Jesús iba delante de ellos, dice la palabra de Dios. Jesús se dirigía a Jerusalén e iba delante de ellos, y los discípulos le seguían de atrás. Los discípulos como que no se animaban allá a ir junto con él, a la par, platicando con él, sino que ese líder se les adelantaba porque ellos tenían miedo. Ellos iban siguiéndole desde atrás. Dice la palabra de Dios que iban así temerosos, pero Jesús iba adelante. No importaban las circunstancias, no importaba el ánimo de los seguidores. Jesús iba adelante en una convicción personal firme de lo que iba a hacer, lo que tenía que hacer. Ese mismo líder de aquellos tiempos, ese líder que está ahora, nuestro Señor Jesucristo, que sabe muy bien lo que tiene en sus planes, que tiene todo bajo control, todo bajo su autoridad. Bueno, ahora este líder, a quien los discípulos admiraban y estaban orgullosos de él, caminaba hacia un lugar incierto y desconocido para ellos. Aunque Jerusalén era conocido, pero la situación a la que se iban a enfrentar era incierta ya, porque se daba una situación de tensión, una relación pesada ya entre Jesús y los líderes religiosos. El líder sabía perfectamente a dónde se dirigía, conocía las circunstancias, lo que iba a acontecer. Sin embargo, sus seguidores sospechaban peligro, y entonces al sospechar peligro sentían miedo y le seguían con miedo. A todos nosotros nos gusta seguir a un líder que desde nuestra perspectiva nos ofrece seguridad, un camino estable. Pero así como los discípulos, cuando no sentimos que estamos dirigidos hacia un camino seguro, hacia un camino firme, podemos sentir miedo. Jesús se dirigía hacia la última semana de su ministerio aquí en la tierra, y se sentía un ambiente complicado,
un ambiente social pesado. Jesús, cuando ya iba en este recorrido, ya se daba cuenta que los discípulos se quedaban atrás, se daba cuenta que ya no venían ahí queriendo platicar, conversar con él. Entonces se detiene y los llama aparte. Jesús les dice a los discípulos: vengan, vamos a platicar. Él notaba que algo estaba incorrecto ahí y le dijo: vamos a platicar. Yo quiero decirles, hermanos, yo quiero decirles, amigos, yo quiero decirles, familiares, a todos los que nos están viendo en este momento, quiero decirles que nuestro Señor entiende nuestros sentimientos. Él entiende nuestras emociones y es empático con nosotros. Él sabe cómo estamos hechos nosotros. Nuestro Señor nos conoce internamente y en este momento, lejos de un reproche, lejos de un castigo a los discípulos, de un distanciamiento. A nosotros, cuando estamos con personas así, nos dan ganas de dejarlos. No, esos miedosos, váyanse, yo sigo firme adelante, no los necesito. Pero el Señor Jesús no fue así, sino que fue empático y los llama, les habla y les empieza a explicar. Porque Dios conoce nuestros sentimientos, Dios nos entiende. Cuando Dios nos formó, puso en nosotros este ingrediente, y este ingrediente es el temor. Es una forma de sentimiento, es una forma de actitud que hay en nosotros, una de nuestras varias emociones que hay. Aunque el miedo es una emoción muy básica, es necesaria en nuestra vida, trae consecuencias en nuestro organismo. El miedo es una emoción desagradable. El miedo nos hace sentir mal. También es una emoción que nos hace pasivos, nos paraliza el miedo. Cuando se siente temor, cuando se siente miedo, es un mecanismo que el organismo siente para que nos retiremos de aquel lugar. Tener miedo nos lleva a sentirnos indefensos. El miedo es una reacción que el cuerpo tiene dependiendo de nuestros patrones mentales, de nuestras conductas, de nuestras creencias y pensamientos. De ahí surge el miedo. El miedo en sí mismo es positivo porque nos ayuda a alejarnos, como ya dije, de un suceso que no estamos preparados para enfrentar. El problema es que cuando sentimos el miedo de una forma disfuncional, es decir, que las consecuencias de sentir miedo pueden a veces ser peores que las consecuencias de no sentirlo. Eso es sentir el miedo de forma disfuncional. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos que hacer cosas importantes en la vida, algún viaje importante, iniciar alguna actividad, algún negocio, algo nuevo, hablar en público, etcétera. Varias cosas que a veces se necesita hacer, y cuando nosotros tenemos miedo, entonces aquello se puede frenar. Porque se siente un miedo disfuncional. Bueno, pues si tratamos el miedo de esa forma disfuncional, nos va a frenar, y esa es una actitud en nuestro caminar con Jesús. Es una actitud incorrecta. El miedo, Dios lo puso en nosotros como una emoción que servirá para detonar nuestra prudencia, detonar acciones en nosotros de preparación. Para eso es el miedo, pero no es para inhibir nuestras capacidades. Y cuando nosotros sentimos el miedo de una forma disfuncional, entonces eso inhibe nuestras capacidades, y es una actitud de seguir a Jesús. A veces se sigue a Jesús con miedo. Es una actitud incorrecta. Seguir a Jesús con miedo significa no estar dispuesto a que Dios complete en nosotros el plan que tiene. Ese plan que Él hizo, que el Señor no lo complete de forma plena. Seguir con miedo a Jesús es no confiar plenamente en el plan de Él. No, lo que está haciendo el Señor, pues no estoy bien seguro. Entonces se sigue y solamente se da solo una parte de nosotros y nos reservamos otras. No me animo a entregarme todo a lo que el Señor me está pidiendo porque tengo miedo. Aunque a veces no lo detectamos que es por miedo, pero muchas veces
el seguir al Señor Jesús con miedo nos hace no dar todo, nos hace solo dar una parte, o nos hace querer mezclar nuestro plan personal con el plan divino de Dios, y queremos hacer una mezcla por miedo. No sea que al Señor Jesús le falte algo en su plan, entonces queremos meter algo nosotros, y eso es una forma incorrecta. ¿Por qué muchas personas sienten temor de seguir a Jesús? Amigo, tú sabrás por qué sientes temor, o has sentido o sentiste en otro tiempo temor de seguir a Jesús. Bueno, porque muchas veces alguien ha querido seguir a Jesús, pero en vez de seguir a Jesús sigue a hombres que lo llevan a una ruta diferente, lo llevan a un club social donde se pierde el tiempo y donde se pierden más cosas. Entonces alguien mirando esta realidad, entonces tienen miedo de seguir a Jesús. O porque ha habido personas que se han aprovechado en nombre de la religión, se aprovechan de los que quieren seguir a Jesús. Entonces eso provoca miedo en todos. También porque se puede pensar que seguir a Jesús es echarme una carga. Por eso tengo miedo de seguir a Jesús, porque es echarme una carga que va a dificultar mi pleno desarrollo como persona. No, ahí hay cargas, ahí hay, se nos demanda cosas y yo no quiero llevar una carga, quiero estar ligero, por eso no sigo a Jesús. Bueno, muchas personas no han buscado a Dios porque creen que les quita el tiempo. No siguen a Jesús porque sienten que eso les quita tiempo. Bueno, pues hoy Dios nos está dando todo el tiempo para buscarle. Fíjese cómo Dios está transformando, porque hay gente que dice, no tengo tiempo para Jesús. Pues hoy Dios está diciendo, pues tienes tiempo porque tienes tiempo. Él nos está acomodando las cosas. Hoy nos está permitiendo el Señor que pensemos en algunas cosas importantes. Y estos que en algún momento no tenían tiempo para Dios, pues hoy reflexionemos, mirando cómo las cosas cambian. Y que el Dios mismo, como nosotros no hemos organizado bien el tiempo, entonces Dios lo está acomodando de otra manera para darnos ese tiempo para que nos acerquemos. Bueno, otras personas tienen miedo de seguir a Jesús o no lo buscan porque es para ellos más importante estar acumulando bienes materiales. Pero hoy podemos ver que los recursos económicos no son suficientes para contener el mal que el mundo está viviendo. Sin importar cuánto tengas, eso no podrá cubrirte de lo que viene. No es los bienes materiales los que nos pueden cubrir de esta situación. Fíjese cómo cambian las cosas. Fíjese cómo la situación, Dios la acomoda de forma distinta para que veamos que no son los bienes materiales lo más importante. Algunas personas no buscan a Jesús o tienen miedo de seguir a Jesús o siguen a Jesús con miedo porque sienten que los placeres mundanos todavía los quieren disfrutar, desean disfrutar de los placeres mundanos. Yo escuché en estos días, pues que estamos en esta situación, cómo la gente se ha prevenido para seguir disfrutando los placeres mundanos en casa. Y bueno, pues esto es incorrecto. Hoy debemos entender que el más grande placer que nosotros podríamos tener es tener salud, es tener nuestro organismo, nuestros órganos funcionando de forma correcta. Ese es un gran placer, mucho más que los otros placeres mundanos o carnales que se pueden ofrecer. Y en medio de una situación de salud, poder tener una relación con Dios, eso es de lo más hermoso que se pueda tener. Eso en vez de los placeres mundanales, esto otro es mejor. Yo creo que la salud no la cambiaríamos por nada. La relación con Dios en medio de la salud también es algo excelente. Seguir a Jesús con miedo es querer permanecer en nuestra posición actual. Voy a hacer algo que pareciera juego de palabras. ¿Puede alguien buscar a Jesús por miedo? Es que las circunstancias que están ocurriendo me tienen aterrorizado, entonces voy a seguir a Jesús. Y eso es seguir a Jesús por miedo. Pero voy a hablar otra palabra.
Seguir a Jesús con miedo es otra cosa. Seguir a Jesús con miedo es los que ya hemos caminado con Jesús, los que ya vamos avanzando o los que queremos alinearnos con Él. Llevamos una actitud de temor al no seguirle con plenitud, al no ir junto a Él, al ir de lejecitos atrás, al no avanzar en el ritmo que Él quiere, al no acoplarnos al plan que Él nos pone. Eso es seguir a Jesús por miedo. Es diferente seguir a Jesús con miedo. El primero es: sigo a Jesús por miedo a lo que está ocurriendo. La otra es: sigo a Jesús con miedo, porque no quiero entregarme plenamente a Él. Le sigo de lejos, con reservas, con restricciones, pongo mis propias reglas, pongo mis condiciones. Y eso es seguir a Jesús con miedo. Bueno, pues viendo Jesús a sus discípulos con miedo, les explica lo que tenía que acontecer. Y esto lo hace para preparar sus vidas, porque habían de enfrentar una situación. Y mirarían en esa situación, cuando el Señor les explica, mirarían que nada se sale del control divino. Mirarían que el Señor ya sabía lo que iba a pasar. Y les dice así: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán. Les dice todo lo que había de acontecer, porque los veía con miedo. Y miren, bueno, si ahorita no saben bien y están sospechando que algo viene, pues ahí les voy a decir lo que viene. Pero fíjense bien: al tercer día el Hijo del Hombre va a resucitar. El plan está controlado. Hay una situación adversa, hay una situación complicada, pero del otro lado hay algo bueno. Hoy domingo se conmemora esa entrada de Jesús a Jerusalén, ese día conocido como el Día de Ramos. Jesús tiene cosas nuevas que mostrarnos, pero que implican un cambio fuerte en nuestra vida, que si no lo hacemos, no alcanzaremos sus promesas. En este Domingo de Ramos, en este inicio de semana, Jesús los estaba llevando hacia un cambio, hacia una situación complicada, pero que nosotros lo podremos entender sabiendo que Dios tiene todo el control de las cosas, pero que esto implica cambiar, implica transformarnos para poder alcanzar las promesas de Dios. La palabra de Dios nos enseña que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparados para todos aquellos que le esperan, que le buscan. Bueno, pues debemos darnos cuenta que en esta ruta que Jesús nos trazó, la parte más difícil Él ya la hizo. La parte más complicada Él ya la hizo. Jesús le decía a sus discípulos lo que le acontecería a Él. Le dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los gentiles, en manos de los religiosos, en manos de los líderes de aquel tiempo. Lo van a azotar, lo van a escupir, lo van a masacrar, pero al tercer día va a resucitar. Aunque en la historia de la humanidad sí ha habido personas que han sido martirizadas por causa del Evangelio, nadie ha pagado un precio como el que pagó nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, además de un sacrificio físico que fue terrible, desgarrador, destrozador, sufrió también un sacrificio psicológico, porque los más allegados a Él, los discípulos, los familiares, lo abandonaron, lo dejaron solo. Entonces también tuvo un sacrificio en ese sentido, pero también tuvo una lucha espiritual terrible. En ese momento el Señor vivió una lucha espiritual terrible, fue algo muy complicado. Bueno, pero después de todo aquello, el Señor le está diciendo: al tercer día va a resucitar. Aunque los discípulos tenían 3 días que se sentirían solos, 3 días donde
no sentían el respaldo, el abrazo del Señor, la dirección de Él, se sentirían solos. Después de esos 3 días volverían a ver al maestro. Era como entrar a un túnel desconocido, no sé qué hay ahí, pero allá al otro lado está la salida. Recuerdo de una ocasión de un niño en la infancia que yo viví, que cayó en un canal y había una especie de sifón, le decían, que el agua se iba bajo la tierra, corría una parte larga porque había carreteras ahí y luego salía al otro lado. Y yo supe de un niño que cayó ahí y cayó en ese túnel negro, oscuro, que se podía ahogar, y salió al otro lado y salió con vida, gracias a Dios. Bueno, pues así los discípulos estaban entrando a ese túnel oscuro, pero el Señor les decía, al tercer día el Hijo del Hombre habría de resucitar. Es decir, había un plan controlado, había un futuro descrito. Ustedes van a sufrir, van a estar inseguros, pero sepan que detrás de todo aquello al final habrá algo bueno. Los discípulos, al recibir el consuelo, deciden continuar con Él. Vienen los 12 y deciden continuar con Él. Y antes de llegar a Jerusalén, llegan a Jericó y ven ahí un milagro más, como en Jericó se acerca el Bartimeo, el ciego, y el Señor le da la vista de una forma muy especial, de una forma excelente, hermosa. Alguien que no tenía esperanza, alguien que no tenía los medios para salir de la situación en la que estaba. De hecho, que en el mundo no existían esos medios, ni los existen ahora. Y él recibe la vista de parte del Señor. Entonces fue otro momento especial que viven con el maestro. Los discípulos viven ese momento especial. Pero después los discípulos miran cómo en esa misma semana nuestro Señor Jesús les dice: vamos a entrar allá adelante a Jerusalén, pero ahí está una aldea, vayan y desaten un borrico, un asno pequeño, un pollino, y me lo traen, y si alguien les pregunta, díganle que el maestro lo necesita. Y se lo traen. Dice la palabra de Dios que los discípulos ponen mantos sobre él, y Jesús se monta sobre este asno. Y entonces ocurre algo muy especial que los discípulos miran después de que deciden seguir con Jesús. Y eso, algo especial, fue un ambiente espiritual que se da, un ambiente espiritual donde la gente empieza a reconocer quién iba ahí, el maestro, el rey de los judíos en aquel tiempo, y empezaron a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya la gente no iba atrás de Jesús, sino unos iban allá adelante y le ponían palmeras, le ponían ramas, le ponían sus mantos también, para que Jesús caminara como en una alfombra donde pasaba alguien muy importante. Y todos de una manera alegre, de una manera llena de júbilo, decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue una actitud de caminar con Jesús en victoria. En esta semana de la pasión de Cristo se miran muchos milagros. Ahí los describe la palabra de Dios. Antes de la crucifixión se miran muchos milagros, pero fue una semana donde ocurre la guerra espiritual más fuerte, nunca antes vista, esa guerra espiritual, cuando Jesús paga el precio de la salvación de la humanidad. Es el momento. Aquello se miró cuando ya el Señor Jesús fue crucificado. Se vio como una tragedia, como algo que los desconcertó. Pero al inicio de esa siguiente semana, es decir, al primer día después de haber sido el Señor crucificado, Jesús resucita. Y Jesús llega a tomar todo el control nuevamente, control absoluto de todas las cosas. Y el camino junto a Él, junto a Jesús, ahora queda claramente trazado. Ahora los discípulos fueron diferentes. Durante ese proceso de cuando el Señor fue crucificado, cuando pasó a juicios, cuando
cuando fue escarnecido, los discípulos llegaron a acercarse con temor, pero Pedro negó a Jesús, Juan andaba de lejos, etcétera. Andaban con temor, andaban con miedo. Pero cuando ya Jesús resucita, entonces el camino queda claramente trazado. Un camino de victoria, un camino ahora sí, sin nada incierto. Porque Jesús ya había tomado el control. Hermano y amigo, tú estás a punto ahora de tomar una ruta. De tomar una ruta que vayas con Jesús sin temor. Ya no vamos a pasar ese túnel oscuro. Ya aquello quedó atrás. Ya el precio está pagado. Ya Jesús está en victoria. Jesús ahora es nuestro refugio más seguro. Son muchas las cosas que acontecen al mundo que nos deberían dar miedo de andar sin Cristo ahora. Lo que está pasando en el mundo ahora nos debería dar miedo andar sin Cristo. Seguir a Dios sin temor. Ya dijimos, no vamos a seguir a Cristo. No es bueno seguirlo por miedo, ni tampoco es bueno seguirlo con miedo. Es bueno seguirlo sin miedo, sin temor. Seguir a Dios sin temor es comprometernos sin excusas ni reservas. Es abrir nuestro corazón en confianza que su plan es mejor que el nuestro. Seguir a Jesús sin temor y sin miedo es refugiarnos bajo su sombra. Es saber que Dios nos aparta para estar en una dimensión donde las cosas se perciben con más claridad. Cuando seguimos a Jesús, nos salimos de la rutina normal y empezamos a ver las cosas con más claridad, donde ya lo imposible no existe. Junto a Jesús lo imposible no existe, donde todo tiene un sentido, donde todo tiene un propósito, todo tiene un propósito junto a Jesús, donde nuestro guía Jesucristo sabe muy bien hacia dónde nos quiere llevar, y Él nunca va a perder el control. Así es como debemos de seguir a Jesús. Seguir a Jesús sin miedo es renunciar a nuestro propio yo. Tal vez en estos tiempos de dificultad muchas personas desean seguir a Jesús por miedo, y lo hacen pues por lo que esté aconteciendo. Pero este es un tiempo de seguir a Jesús de una manera distinta. No por las circunstancias, sino sabiendo que Él es el Dios de victoria, que tiene un mejor plan. Yo quiero invitarle, amigo, hermano, que antes que llegue el pánico, antes que llegue el terror, es válido que le busquemos ahora, no por miedo, sino por convicción, sino porque ya nos damos cuenta que Él es el que tiene el control del mundo y que Él es nuestra única opción de salvación. Renunciando, en este tiempo tenemos que renunciar a muchas cosas para seguir a Jesús. Siempre se ha tenido que renunciar a muchas cosas, y por eso el hombre no quiere seguir a Jesús, porque tiene que renunciar. Pero ahora es tiempo de renunciar a algunas cosas que, si no renunciamos a ellas, se nos van a quitar por la fuerza. Puede ser el tiempo, puede ser la salud, puede ser los bienes materiales. Es probable que tengamos que renunciar a alguna situación de esas. No significa que Dios le guste la decadencia del hombre, pero Dios quiere mostrarnos ahora que Él va adelante. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas volverán por añadidura. Bueno, a ti, hermano, que miraste el templo como un lugar para hacer un acto de presencia, donde mostramos la apariencia. Los hermanos ahí en el templo mostramos la apariencia. Ahí los demás nos miran como buenos hermanos, como buenos cristianos. Ahí levantamos las manos, ahí nos gozamos, nos alegramos, cantamos. Bueno, pues yo quiero decirles ahora que hay veces que alguien solo vive esa vida ahí en el templo, y fuera vive una vida fría, una vida sin el Señor, porque le han seguido a Dios con miedo, no se han entregado correctamente. Bueno, pues hoy Dios nos dice, a través de estos
acontecimientos, que lo esencial no es tanto las veces que levantaste las manos en el templo o cantaste, no es eso lo más esencial. Claro que lo queremos hacer juntos, y dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. También dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, el congregarnos es parte de la vida espiritual que llevamos. Pero lo más esencial ahora es que el Señor nos quiere o nos da el tiempo para que demostremos en nuestra casa quiénes somos realmente, cómo está nuestro corazón, cuánto anhelamos a Jesús, cuánto lo respetamos. Quizás ahora estoy en casa y ando pues como si no hubiera Dios. Bueno, pues hoy es tiempo de darnos cuenta cómo está nuestro corazón. Y ya no lo vamos a mostrar ante la multitud, lo vamos a demostrar directamente con el Señor. Por eso nos estamos aislando, para que sea nuestra actitud personal con Dios la que se refleje. Yo te invito, mi hermano, a que en estos días se santifique tu casa, que en estos días se fortalezca tu relación con Dios. Amigo, que te has equivocado en otro tiempo, todos nos hemos equivocado, pero tú que has vivido pecando, hoy en esa cercanía con los tuyos, en ese distanciamiento del bullicio del mundo, es tiempo de que te acerques a Dios y que saques eso bueno que hay en ti y que hagas un lado lo malo que hay. Ahora hay mucho tiempo para perderlo o para aprovecharlo. Este tiempo, cuando vamos caminando tras Jesús, podemos demostrar cómo estamos. Y dice la palabra de Dios, el que esté sucio, ensúciese más. Ahí lo va a hacer en casa. Pero el que esté limpio, límpiese más. Hoy tiene la oportunidad de estar usando los medios de comunicación para ver lo incorrecto. Tiene mucho tiempo para hacerlo. Y ensúciese más si está sucio. Pero si está limpio, hoy puede leer la palabra de Dios. Hoy puede cantar con sus hijos. Hoy puede hacer oraciones. Hoy es tiempo de seguir a Jesús sin miedo, sin reservas, con entrega. La palabra de Dios nos habla de que seguir a Jesús es la mejor opción. Cuando Él nos toma, cuando nos acercamos a Él, cuando Él es nuestro pastor, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces podremos andar sin miedo. La palabra de Dios tiene cuando menos 49 frases así concretas que dicen no temas, pero hay como 365 veces que la Biblia nos enseña a no temer con diferentes frases. Pero yo voy a leer una que es muy importante y dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy es tiempo de seguir al Señor con valor. Hoy es tiempo de seguir al Señor con entrega total, sin miedo, no estar reservándonos. Hoy es tiempo de darnos cuenta que Él es quien tiene el control, que Él es el que nos va a llevar a un lugar seguro, que Él es el que tiene la salvación de nuestra alma, el que nos conduce hacia la eternidad. Quiero invitarle a que le diga al Señor: Señor, si yo he andado a medias, si no he vivido una vida cristiana real, si no he vivido momentos de búsqueda contigo personales, si solamente he vivido de apariencias, perdóname. Yo quiero seguirte ahí, junto a ti, no detrás, no de lejos, sino a un lado, ahí, porque tú me llevas hacia un lugar correcto, tú me llevas hacia una dirección cierta. Quiero invitarle a que hagamos una oración ahí donde está. Tome la mano de sus hijos, tome la mano de su hermano, de su esposo que está ahí, y dígale al Señor: nosotros queremos que esta familia te siga a ti sin miedo, que esta familia te siga a ti, que nuestra actitud no sea una actitud
lejana, sino una actitud estrecha, firme, que sea junto a ti. Y vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar. Si tiene alguien a su alrededor, tómele de sus manos y preséntese delante de él, delante de nuestro Dios. Aleluya. Poderoso Señor, venimos ante ti sabiendo, Dios mío, que muchas actitudes nuestras han mostrado, Señor, que hemos tenido temor en seguirte. Muchas de nuestras actitudes han hecho, Señor, que tu plan sobre nuestra vida no se cumpla plenamente. Muchas de nuestras actitudes han hecho, Señor, que revolvamos lo que tú tienes con lo que nosotros tenemos, y te hemos seguido así de lejos. Perdónanos, Dios mío. Ayúdanos a cambiar esa actitud. Ayúdanos, Señor, a vivir esa transformación como tú lo quieres. Señor eterno, sabemos, Dios mío, que en ocasiones seguirte puede tener consecuencias difíciles, como lo fue con tus discípulos después de que tú ascendiste al cielo y vivieron una vida difícil. Sin embargo, Señor, cuando nos damos cuenta, Dios mío, que después de todo esto, allá tú estás con un plan concreto, con un plan firme, con una dirección, Señor, ya fija. Aleluya, reconocemos, bendito Dios, que lo mejor que podemos tener es seguirte con total entrega. Te ruego, mi Dios, que tú bendigas a toda la congregación, todas las congregaciones de Mexicali, a cada hermano que te busca con sinceridad, a cada uno de los que estamos deseando, Señor, vivir esa transformación que tú estás provocando a través de esta situación mundial. Señor eterno, nos presentamos delante de ti. Quita tú, Señor, todo sentimiento de temor. Ayúdanos, Señor, a estar con valor, como dice tu palabra. Esfuérzate y sé valiente. Aleluya, que así seamos, Señor, como lo fueron tus discípulos, que se entregaron a ti después de conocerte. Entregaron su vida, muchos de ellos, como lo fueron los profetas, Señor, que se entregaron totalmente hacia ti, Señor, a ti. Aleluya, te rogamos, bendito Dios, que tú te manifiestes. Te ruego, Señor, por nuestros amigos que nos están mirando. Quita todo temor, que ellos puedan mirar, Señor, que servirte a ti es lo mejor que pueden vivir. Que aunque tengan que renunciar a algunas cosas, no son esenciales aquellas para la vida. Lo que es esencial eres tú, Señor, es la cercanía, es el perdón de nuestros pecados. Te ruego, Señor Jesús, que de esa manera que nosotros ahora no podemos mirar con nuestros ojos, tú estés provocando, Señor, una conversión en la vida de las personas. Tú estés provocando un cambio, Señor, y en el momento cuando podamos platicar con ellos, cuando podamos acercarnos a ellos, Señor, aleluya, podamos guiarles hacia ti. En el nombre de Jesucristo, a ti la gloria y la honra por siempre. Muchas gracias, bendito Salvador. Amén, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Antes de despedirnos, quisiera que hagamos una oración especial. Es una oración que anteriormente, durante los cultos, cada vez que se acababa un culto, podíamos orar al final, llamábamos y orábamos por las necesidades de las personas se acercaban, vimos cómo Dios tocó corazones, vimos cómo Dios tocó cuerpos, sanó personas ahí mismo y sanó familiares. Pedíamos por familiares que estaban a distancia y Dios obraba y ha seguido obrando, pero en este tiempo no les hemos visto el rostro ya por varios días y creemos que puede haber diferentes necesidades. No se nos han expuesto necesidades, pero puede haber. Sin embargo, vamos a hacer una oración especial por todas las familias. Nos hemos percatado que varias familias nos están mirando, de amigos, de familiares, de conocidos que están cerca de aquí en Mexicali, pero otros están lejos, a distancia, y también se han conectado y de alguna manera estamos en solidaridad con ellos. Hoy quiero aprovechar para orar por la familia Urias López, la familia de mi esposa. Son 7 hijos y actualmente mi suegro. Ellos en este día están recordando la partida de mi suegra, Blanca Célida López, quien el Señor la llamó después de un proceso de enfermedad, un proceso donde Dios se le manifestó de una manera sobrenatural y le hizo un llamado. Ella nos contó cómo se le apareció
alguien con hermoso rostro y de una manera cariñosa le dijo que le amaba y que le estaba esperando, y esto hizo que ella se entregara a nuestro Señor Jesús. Y gracias a Dios que en el tiempo cuando ella partió, ella ya llevaba el perdón de sus pecados. Y hoy queremos orar por todas mis cuñados y cuñadas y por mi suegro, para que un día ellos también puedan vivir esta misma fe que vivió mi suegra, y que ellas también alcancen el perdón de pecados. En esta oración por todas las familias, esta oración pues solidaria que vamos a hacer por todas las familias, vamos a presentar 4 necesidades. La primera es que en este proceso Dios nos haga más unidos, más tolerantes, más solidarios, que nos haga más comprensivos unos con otros, y que pues nos ayude a mejorar como familia. También vamos a pedirle a Dios, la segunda petición será que no nos falte el sustento, que no nos falte el alimento, que no nos falte lo básico, lo más necesario para salir adelante, porque se puede avecinar una crisis económica, y que Dios nos ayude. La tercera petición es por protección contra la enfermedad, que la enfermedad no llegue a nuestras casas, que se vaya de paso, que nos libre de ella, que nos proteja de ella. Y la siguiente petición será para que Dios nos conceda una renovación espiritual, para que a través de esta situación podamos vivir un proceso de renovación, de acercamiento con Dios. Y quiero pedirle a mi familia, la familia pastoral, que en este día nos unamos todos juntos, le pidamos a Dios. También les pido que oren por nosotros, que el Señor nos ayude, necesitamos de sus oraciones, así como todas las familias lo necesitan. Hoy necesitamos que el Señor nos bendiga. Aquí estamos todos nosotros queriéndoles decir que les amamos, queriéndoles decir que queremos estar junto con ustedes, que pues deseamos unirnos. Si está un familiar allá con usted, tómelo de la mano, abrácelo, acérquese a él, y vamos a presentarnos delante de Dios. Vamos a presentar estas 4 peticiones. Poderoso Dios, venimos delante de ti a presentar toda la familia de la iglesia, Señor, todos los hermanos y todos los amigos, Señor, que nos acompañan también. Venimos a presentar por familias, esposos e hijos, Señor. Venimos a rogarte por varias situaciones. Una de ellas, Señor Jesús, es que tú nos concedas que este proceso nos ayude a estar más unidos, que este proceso nos permita ser más solidarios, más comprensivos, más tolerantes unos con otros. Señor, ayúdanos, Dios mío. Puede suceder que estos procesos tensen la relación, el estar más tiempo juntos en casa pudiera convertirse en algo que los separa más, pero te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor, como familias ahora a pasar este proceso y vivamos en solidaridad. Lo otro que queremos pedirte, Señor Jesús, es que no falte el sustento en cada familia, que tu protección nos ayude, y que si se avecina esta crisis económica, que no falte, Señor, lo necesario, lo esencial para salir adelante. También queremos pedirte, Dios mío, protección contra la enfermedad que viene, Señor. Que tú libres cada casa de toda enfermedad, que tú libres cada casa, Señor, de ese virus que anda, que se vaya de paso, que no llegue, que no se asiente aquí, Señor. También quiero pedirte, Dios mío, que tú nos concedas una renovación espiritual, que nos ayudes a conocerte, Señor, a entenderte en medio de esta crisis, que se nos quite, Señor, cualquier situación de necedad, que se nos quite, Señor, cualquier actitud egocentrista, que seamos humildes, Señor, a través de esta situación se logre, Señor, la renovación. En el nombre de Jesucristo, bendice esta familia pastoral, bendice, Señor, las familias de los líderes en la iglesia, bendice la familia de los ministros, bendice, Señor, cada célula, Dios mío, bendice las casas anfitrionas, bendice, Señor, a nuestros amigos que están cerca y a nuestros amigos que están lejos, sus esposos, sus hijos, todos ellos, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, bendito Dios, a ti la gloria y la honra por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Seguimos en contacto. Quiero invitarle a que si usted tiene una necesidad personal en casa, mande un mensaje a través de los medios que ya tenemos y nos haga saber si hay alguna necesidad. Recordemos que tenemos un ministerio de intercesión y que ellos también podrán estar unidos en esta oración.
Ya enseguida nos vamos a despedir diciendo, por la convicción que tenemos, que somos la iglesia que Dios bendice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría. Aleluya. Todo esto lo hacemos, con todo esto queremos honrarle al Señor. Todo esto queremos que le agrademos a Dios a través de todo esto. En el nombre de Jesucristo. Así nos estamos despidiendo. Queremos invitarle a que nos sigamos uniendo a través de estas transmisiones. Quiero invitarle a todos aquellos hermanos que tienen una manera hermosa, que pueden unirse a estas participaciones, lo vaya pensando, lo vaya compartiendo con nosotros para que usted también pueda participar en estas transmisiones y que todos seamos edificados de esta manera. Que el Señor les bendiga a todos. Dele un abrazo a su hermano que está a su lado, a su hijo, a su esposo, a su esposa, y bendígalo y dígale, juntos vamos a andar con Jesús sin miedo. Amén.